Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy miércoles 22 de marzo. En Lima afortunadamente ha estado calmada la situación, pero ojo que el CENAMI, el COEN también había anunciado que las lluvias estaban pronosticadas para el día de hoy y para el día de mañana. Esto obviamente ha permitido que se sigan haciendo algunos trabajos, pero hay que mantenerse en alerta porque el día de mañana, quizá el viernes o el fin de semana, podrían justamente arreciar las lluvias y hay que estar preparados. La cosa en el norte sí ha sido un poco distinta porque ha seguido lloviendo durante la noche de ayer. Tumbes, Piura, se han activado algunas quebradas también en La Libertad. Hay desgraciadamente algunos datos de personas muertas, nos los comentaba nuestro compañero Nilton Gamboa desde Chimbote, así que va a haber que seguir estando justamente en alerta, pero al menos aquí en Lima el tema del agua, el tema de los alimentos se va normalizando. Pero repito, nada de qué relajarse, sino únicamente aprovechar estos días de tranquilidad para prevenir y para estar preparados para lo que se pueda venir en los próximos días. Ya lo ha dicho el gobierno, seguramente hasta el 15 de abril tendremos que estar en alerta, en sobreaviso. Se empieza obviamente ya a poder de alguna manera evaluar, quizás es muy temprano para tomar ya las evaluaciones con cifras y todo, pero ¿cómo puede impactar este niño costero en la economía del país? De eso vamos a conversar con nuestro primer invitado, Ismael Benavides, exministro de Economía. Ismael Benavides, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. ¿Cuánto crees va a impactar en el crecimiento de la economía en nuestro país? Yo me quiero remontar un poco a enero, cuando el ministro de Economía, Alfredo Torne, hablaba que el PBI crecería 3,8% este año si no hacemos nada, pero estamos haciendo muchas cosas, de un estimado inicial de 4,8%. Esto era durante, es cierto, el tema de corrupción de Odebrecht y a otras empresas, pero todavía no con el niño costero como ha impactado en las últimas semanas. ¿Cómo va a ser el tema del PBI, Ismael? De hecho va a caer el crecimiento del PBI. En el año 83, claro, no habían pues todas la infraestructura y las facilidades que hay ahora, cayó cerca de 11%. ¿No? En el año 98 cayó alrededor del 3%. Este año todavía, como bien dices, no tenemos la medición final de los daños, pero sí va a tener un impacto que podrá ser 1 o 2%, habrá que ver. Pero no solamente es el impacto en la infraestructura, sino es el impacto en los sectores productivos, comercial, etcétera, porque esto, si el Estado no hace nada, pues trae disminución en la actividad económica, trae impagos, gente que no puede pagar su deuda, se empieza a romper la cadena de pagos, los bancos empiezan a retraerse, y la economía se desacelera más de lo que venía desacelerándose, porque ojo, que parte importante, las 2/3 partes del crecimiento de la economía de este año era la recuperación de la pesca, que está en duda, y el crecimiento de la minería con minas nuevas que entraban a producir. Bambas, la segunda etapa de Cerro Verde, etcétera, que está en huelga. Está en huelga, efectivamente. Así es. Ahora, la minería no se ve tan afectada, ¿no? Entiendo por el tema del niño costero, pero hay todavía trabajo por hacer para sacar proyectos adelante y para también ver el tema, por ejemplo, de Cerro Verde, que hay una huelga. Es decir, la minería de alguna manera podría mantenerse aislada de este niño costero, pero ¿qué hacer en los otros ámbitos? Pero no es solamente el impacto directo, la infraestructura. Estaba viendo esta mañana, se están aumentando en 200 a 300% los costos de traer el mineral a la costa. Entonces, eso impacta y de repente las empresas mineras prefieren esperar a que se arreglen las carreteras, que se arregle el ferrocarril central, a que puedan sacar con costos razonables sus concentrados de minerales. Entonces, hay impactos indirectos también a la minería. Ahora, pero si ya de por sí el crecimiento, digamos, la inversión privada venía baja, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Ellos van a intentar aumentar la inversión pública, ya lo han dicho, tienen ya habían lanzado el paquete de estímulo, pero me imagino que van a tomar algunas otras medidas. Pero ¿cómo así también llevar adelante a los inversionistas privados para que en una situación como esta arriesguen y metan su dinero? Claro, yo creo que el paquete de estímulo pues ha quedado un poco desfasado en las circunstancias actuales, porque todavía no se sabe cuánto va a tener que gastar el Estado en las obras de reconstrucción, tanto las obras de reconstrucción
de vías, de infraestructura propia estatal, como las obras para la población que ha sido directamente afectada con la pérdida de sus casas, etcétera. Entonces, todavía no tenemos la dimensión de ese gasto. Entonces, yo diría, en primer lugar, el paquete de estímulo fiscal está de por sí en stand-by. Entonces, en segundo lugar, el Estado, y yo creo que aquí Pedro Pablo Kuczynski tiene una oportunidad brillante, espero que tenga liderazgo para aprovecharlo, que es hacer una gran inversión en infraestructura en todo el país, de manera que se puedan proteger las riberas de los ríos, que se puedan canalizar las zonas que haya que canalizar, hacer grandes obras de irrigaciones, represas, etcétera, además del agua para las poblaciones que fue su programa bandera cuando se lanzó a la presidencia. Uh-huh. Entonces, con los recursos que hay en el Fondo de Estabilización Fiscal, que puede ser usado en situaciones de emergencia, más otros recursos, incluyendo parte de estos 5.000 millones del programa de estímulo, yo creo que hay todos los recursos para hacer una gran inversión en infraestructura, y yo creo que... O sea, dinero hay. Dinero hay, pero tampoco sobra. Okay. Y por otro lado, el Estado tampoco puede darse el lujo de gastar plata en cosas como los Panamericanos, que hoy día son superfluas. Correcto, a eso quería yo llegar un poco más adelante, pero ahí igual seguimos hablando de inversión pública, es decir, en el tema de la infraestructura, en el tema del estímulo fiscal, pero eso haría que los privados también se trepen, que vengan más empresas quizá allá afuera también a invertir. ¿Cómo solucionar ese problema de jalar también a la inversión privada? Porque es fundamental también la inversión privada. De hecho, yo creo que ahí hay una cosa que es fundamental, la generación de confianza, y eso es labor del presidente de la República. ¿Cómo se genera esa confianza? Bueno, con liderazgo, con firmeza en su acción, claridad en su acción, que hasta ahora no ha tenido este gobierno. Entonces, el sector privado va a sentir la confianza de que tiene tras sí el respaldo del Estado para hacer sus inversiones. Ahora, uno podría pensar que justamente los efectos, todos los, digamos, daños ocasionados por este niño costero, más bien podría ser algo que justamente retroceda más todavía la confianza de los inversionistas privados. Pero por otro lado, esa famosa frase crisis-oportunidad, ¿te parece que el gobierno ha estado actuando de manera correcta y que justamente este accionar parece haber tomado la batuta efectivamente del gobierno, el presidente Kuczynski y sus ministros, más bien puede ayudar a que se recupere esa confianza? Ojalá. Yo creo que ha habido una reacción tardía, pero ha habido una reacción. Uh-huh. Y vemos a los ministros activos, etcétera. Pero esta es la parte más fácil en cuanto a la actuación del Estado, porque, en fin, hay que llevar alimentos y apoyo a los damnificados, hay que tratar de que las carreteras no se interrumpan, en fin, cosas. La reconstrucción es la parte dura. Okay. Yo viví la parte más fácil de mostrar que se está haciendo algo. Así es. Okay. Yo viví la reconstrucción del año 83-84 y fue un trabajo muy duro y también a veces poco entendido, y la frustración de la gente es permanente porque las cosas no avanzan como quieren. Una persona pues que no tiene una casa, que ha perdido una casa y que espera un año para que le repongan alguna semblanza de vivienda, o pueda por lo menos tener una vivienda decente, simple y llanamente se desespera. Entonces la frustración es grande y el gobierno se desgasta. Entonces por eso tiene que haber un muy buen equipo que gestione esto y que lo saque adelante. Ok, pero Ismael, a ver, porque cuando tú me dices, claro, una gran oportunidad para ir con el tema de una gran infraestructura en nuestro país, me remontaba un poco a ese artículo del expresidente García Pérez de la necesidad de un shock de infraestructura, pero quizá una de las enseñanzas que nos ha dejado el tema de corrupción, ¿no?, de las empresas brasileras y algunas socias peruanas, era de que efectivamente se necesita mucha infraestructura, pero no se ha reformado el Estado de manera tal que se puede evitar la corrupción, que se hagan las asociaciones públicas privadas de la manera correcta, que en el tema de gestión, porque ojo que nos hemos enfocado mucho en Lima, en el gobierno central, pero todavía nadie le ha puesto un ojo a lo que han sido gobiernos locales y gobiernos regionales, que la corrupción ha sido quizá menor en montos, pero en cantidad de proyectos seguramente con corrupción son mucho mayores. ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Invertir en infraestructura, pero evitar actos de corrupción y mejorar la gestión del Estado. Bueno,
y yo creo que Pedro Pablo debe convocar a los mejores profesionales del Perú para que estén apoyando esa gestión y reforzar la Contraloría para que acompañe el gasto. A mí me ha parecido injusto el comentario del presidente Kuczynski a decir que no va a declarar en emergencia porque hay corrupción. Entonces, por ende, cada sitio que declaras en emergencia está manejado por corruptos. Eso no puede ser. Entonces, hay gente corrupta. ¿Te parece que se debió declarar la emergencia en todo el Perú? ¿No te parece bien que se haya focalizado en algunos distritos que han sido los más afectados? Está casi el 80%. Sí, pues, pero ¿quién es adivino para saber qué cosa viene? Yo sé de distritos en Ica, acaba de llegar en el Valle Pisco, en Huaytará, a caer, que es en Huancavelica, a caer huaicos importantes, etcétera. No tenían emergencia, no tienen cómo gastar. Entonces, aquí no es cuestión de declarar todo en emergencia, pero por lo menos si ya se tienen mapeadas las zonas críticas, que esas zonas sí tengan la posibilidad. O sea, no esperar a que les caiga el desastre, sino prevenir que están en una zona en la cual les podría caer y justamente por eso declararlos de emergencia. Y si ya se sabe, el CENAMI ha dicho que va de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, a mí me parece poco criterioso, digamos, decir no vamos a declarar emergencia porque todos son corruptos. Eso no es así. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, no hay una seguridad de que esos 100.000 soles, que es el primer dinero que va a llegar a todos los distritos declarados en emergencia, los gobiernos locales, se vayan a gastar de una manera correcta. Y tú lo acabas de decir, se tiene que convocar a los mejores también para que puedan darles una ayuda. Quizás no corrupción, pero cuando no hay corrupción, quizá lo que hay es mala capacidad o ineficiencia. Así es. Que termina siendo finalmente lo mismo para el ciudadano, porque no ve el producto de ese dinero que se les ha dado para mejorar su calidad de vida. Claro, pero por ejemplo ahora tú ves tractores de oruga, Caterpillar tirados porque no tienen capacidad de gastar para comprar los pernos y los repuestos que faltan. Entonces, uno tiene pues que pensar las cosas mejor y realmente darle las facultades para que puedan gastar en situaciones complicadas, porque si no lo haces vas a tener los tractores tirados, los camiones que no pueden movilizarse porque no tienen gasolina, etcétera, etcétera. Lo increíble es que, habiendo todos esos distritos que sabían que estaban en una zona de riesgo, no hayan destinado de su presupuesto inicial antes de esta tragedia y que les hayan asignado 100.000 soles, un dinerito para arreglar esas tuercas y haber tenido la maquinaria funcionando, no solamente para cuando vengan las lluvias, sino para haber hecho los trabajos de prevenir antes de que las lluvias vengan. Claro, pero ese es el tema del liderazgo del gobierno central. Yo creo que el gobierno central tiene que ayudar a esta gente a priorizar sus gastos adecuadamente, si no todos se lo gastan en remuneraciones o en viáticos para venir a Lima. Correcto. Ampliar el déficit fiscal es algo que no atemoriza. Ahí lo planteó Alfredo Torne en entrevista con Jaime Altaud, y también han salido algunos economistas a decir que efectivamente no habría por qué atemorizarse. En esta circunstancia valdría ampliar un poco el tema del déficit. Obviamente, pero además hay todos estos recursos que están en el Fondo de Estabilización Fiscal, excedentes que tienen el Tesoro en los bancos que pueden ser bien gastados sin incrementar mayormente el déficit fiscal. Entonces, sí, siempre después de un niño el déficit fiscal aumenta. La cuestión es manejarlo, administrarlo y llevarlo en un plazo de 2-3 años a niveles razonables, ¿no? El SAR Reconstrucción, Juan Cheput, se adelantó y dijo que no debería ser un empresario por la mala experiencia que se tuvo en el tema de Pisco. ¿Hay algo de eso o pasa por otros temas, por empoderar efectivamente a la persona que sea elegida el SAR de la reconstrucción? Yo creo que tiene que estar plenamente empoderado. Mira, hay los casos de Juanma de Langoitia, que fue el SAR entre comillas en el año 83-84, Tito Pandolfi, que fue en el 98. Ellos actuaron perfectamente y sacaron adelante sus respectivas reconstrucciones. Yo creo que es importante tener una organización liderada por una persona capacitada, empoderada, como tú dices, para que lidere esto. En el caso de la reconstrucción en Ica, que era una sola región, tenías el presidente regional haciéndole la guerra a Julio Fabre, que era una cosa absurda. Ahí lo que quería el presidente regional, que hoy gobernador,
era por supuesto manejar no la misma persona, ahora. El título que se utiliza ahora en vez de presidente regional. Okay. Así es. Okay. Dos preguntitas para terminar, Ismael, por favor. ¿Cómo ves la manera como el Estado, la sociedad está encarando el tema de la corrupción vinculado a las empresas brasileras y sus socios peruanos? ¿Cree que es un tema que debería encapsularse o al mismo tiempo, como este tema del niño costero, es una oportunidad para reformar nuestras APPs, la manera en que el Estado contrata, la calidad de las empresas extranjeras que vienen al Perú? Mira, el gobierno ha tenido todas las facultades, el Congreso le dio plenas facultades para legislar, y si no lo ha hecho ya, yo no sé con qué va a salir, ¿no? ¿A qué te refieres, perdón? ¿Que digamos, no están carentes de ideas? Seguramente están carentes de ideas, porque si ya hicieron algunas reformas a las APPs o el Congreso y la sociedad no están de acuerdo con ellas, ahora ¿con qué van a salir? APPs amarradas que no van a funcionar. No, pues yo creo que aquí lo que se necesita es tener una buena gestión, buenos contratos de APPs que defiendan al Estado, que no den lugar pues a adendas permanentes, etcétera. Entonces yo creo que hay que reforzar a la gestión del Estado en los ministerios en proinversión, de manera que tengamos la posibilidad de hacer APPs. Correcto. Ahora, una cosa, con las empresas, la corrupción de las empresas brasileras, que además era una aventura pues de Lula y compañía para conquistar la región, no quiere decir que todas las empresas son corruptas, pero sí que lo que ha pasado es que se ha destruido la capacidad constructiva en el Perú. Ahora, ¿quién va a construir? Las empresas brasileras están fuera. Las empresas nacionales asociadas con las brasileras van a estar cuestionadas. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Entonces el Estado tiene que tomar decisiones claras. Lo que tiene que hacer es mi opinión, separar a los accionistas quienes han gestionado las empresas en esa dirección. Okay. Intervenir es lo que plantea Juan una especie de intervención. Sí, claro. Una especie de consultora, privados que puedan intervenir. Y tú dejas a la parte operativa, constructiva de la empresa, a los ingenieros, a los empleados, a los técnicos. Okay. Y eso no veo que lo hacen. No lo está haciendo sacan un decreto de urgencia que es más enredado que lee pulpo, ¿no? En 2 minutos, porque aquí está Gustavo Guerra García, que va a defender los panamericanos. ¿Por qué no se deberían hacer los panamericanos en el Perú desde tu punto de vista? Mira, porque son recursos, primero en una situación complicada como está ahora, pero segundo son recursos que el Estado no debería gastar en una situación en que está el Perú, que por todavía la coyuntura, no, nunca se debieron haber aceptado. Nunca se debieron haber aceptado, porque es un compromiso de mucho dinero y es una carga pesada, un peso muerto a la economía, a la cual tú le añades la Interoceánica Sur, le añades la refinería de Talara, le añades todos estos pesos muertos, pocos productivos para el país, en unas circunstancias en el país lo que tiene que hacer es sacar adelante a su población, pues levantar los niveles de vida, etcétera. Correcto. Ismael Benavides, un placer. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Gustavo Guerra García. Ustedes lo conocen, es funcionario de la Municipalidad de Lima, Susana Villarán, pero también exministro de Transportes y Comunicaciones. Regresamos.